Decíamos los datos del paro. Ya saben que el arranque de la campaña turística ha llevado el paro por debajo de los 3 millones por primera vez en España desde 2008. En concreto, el paro se redujo en 99.512 desempleados en el mes de mayo. La mejora de los datos es relevante, aunque se queda por debajo de las registradas otros años, como en 2021, que bajó 121.000 desempleados. Entre los jóvenes menores de 25 años bajó casi un 10% respecto al mes anterior. Se registraron 730.000 contrataciones de carácter indefinido, lo que representa el 42% del total, y esto ha generado cierta polémica por las declaraciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y la contestación de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Se hablaba de los fijos discontinuos, 264.000 contratos fijos discontinuos. Ese tipo de contratación se ha disparado, se ha multiplicado por 13 hace un año. La razón es que son los sustitutos, decía el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en el nuevo marco laboral de los antiguos contratos temporales, y esa era la justificación que daba Núñez Feijóo al hecho de las cifras de empleo que conocíamos ayer. Contestación de Yolanda Díaz desacreditando a Núñez Feijóo y diciéndole que, hombre, que los fijos discontinuos nunca en 25 años han contado como parados, y ahora tampoco. En definitiva, hay un cambio importante con la reforma laboral en el mercado de trabajo, y en Valencia se han venido celebrando estos días las jornadas valencianas de relaciones laborales, que han reunido a una veintena de los mayores expertos en el mercado de trabajo en nuestra ciudad. Unas jornadas que organiza cada año el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, a cuyo decano, Vicente Bercher, podemos saludar ya. Señor Bercher, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues fíjese, las jornadas valencianas de relaciones laborales que en esta edición, en este año, se dan en un marco de cierta polémica tras el cambio de la normativa laboral, tras esa reforma laboral y las declaraciones cruzadas desde la oposición y desde el gobierno. Supongo que también habrá sido uno de los asuntos comentados a lo largo de estos días entre los expertos, y sobre todo esa variación, el hecho de que ahora ya no existan o no se produzcan de la misma manera que hasta ahora esos contratos temporales, ¿no? Sí, bueno, precisamente una de las cuestiones polémicas aquí precisamente está siendo esa, y bueno, pues estos foros precisamente también además sirven para poner en común la situación, y son foros en los que asisten no solamente los profesionales, sino también pues aquí bueno, pues tenemos presidentes de salas de lo social, magistrados del Tribunal Supremo, Inspección de Trabajo, universidad. Bueno, yo creo que eso es un marco precisamente muy adecuado para tratar de ver cuáles son las incidencias en relación a lo que usted me comenta, es decir, en relación al contrato fijo discontinuo. Es un contrato que realmente efectivamente es un contrato muy antiguo y que además aquí en Valencia ha tenido una especial aplicación, fundamentalmente por el tema de los almacenes de cítricos, pero también en otros sectores. Efectivamente era un contrato en el que las personas, cuando cesaban la actividad, pues pasaban al desempleo, pero era un contrato indefinido, es decir, eran trabajadores indefinidos. De hecho, no podían cobrar prestación por desempleo fuera de los periodos entre campañas. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues que en determinados supuestos en los que teníamos contratos, lo que llamamos fijos periódicos, es decir, que sí que habían fechas ciertas, pues lo que teníamos eran periodos de inactividad. Pero eran señores o eran personas que tenían periodos fijos de trabajo y que eran parte del año. ¿Qué ocurre? Pues que en este momento eso hay que reconvertirlo al contrato fijo discontinuo, y hay que resolver el hecho de que puedan pasar al desempleo en esos periodos. Realmente los contratos anteriores no ven alterada su situación jurídica, y bueno, pues ahora la dificultad que tenemos es que con la desaparición del contrato por obra y servicio, el contrato estrella para trabajar parcialmente es el contrato fijo discontinuo. Es un intento de convertir el trabajo a tiempo parcial en parte del año en un contrato indefinido, es decir, que sea a tiempo parcial pero que sea indefinido. Fundamentalmente, además,
esto ha venido también derivado a la negociación colectiva, y esa es una de las cuestiones a resolver. Hay que poder hacer contratos temporales, es decir, contratos que exista parcialidad en las relaciones laborales fijas discontinuas. Pensamos, por ejemplo, en un auxiliar de comedor y de patio de colegio, por ejemplo. Se trabaja unas horas al día y se trabaja durante el curso escolar. Tiene que ser a tiempo parcial y tiene que ser parte del año. Claro, es que no hay otra fórmula adecuada para regular esa relación laboral. Sin embargo, usted había venido diciendo que había disfunciones en materia de esa contratación temporal, que quizá con la normativa anterior se estaba abusando de esa contratación temporal. ¿Lo ha corregido de verdad o han surgido otras disfunciones con la reforma laboral? No, bueno, a ver, efectivamente, en el momento en el que intentas regularlo de otro modo, pues pueden surgir otro tipo de problemas, y esto es lo que tenemos que valorar, pero es cierto que la desaparición del contrato de obra o servicio y un poco el concepto de paso, digamos, como forma básica del contrato a tiempo parcial en periodos del año al contrato fijo discontinuo, pues este se ha convertido en la estrella. Realmente los contratos indefinidos en este momento son muchísimo mayores. Si usted ve la serie histórica de los últimos 20 años, en ningún momento se han producido un volumen de contratos indefinidos como los que tenemos en este momento. Sí, estábamos repasando los números antes y la verdad es que son verdaderamente sorprendentes. Decimos que en esas jornadas valencianas de relaciones laborales que organiza el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, se reúnen los principales expertos en la materia. Se reúnen, como usted nos recordaba, también algunos de los magistrados que tienen que después dictar sentencia respecto a las disputas que puedan llevar así. También está pendiente de ellas la administración y presente en esas jornadas. Estábamos hablando, pues eso, de la polémica que surgía ayer tras conocer los datos del paro, pero no sé, después de esa reforma laboral, ¿cuáles son los asuntos más comentados, los que más preocupan a esos expertos que reúnen ustedes en Valencia? Bueno, pues ya le digo, ahora mismo lo que está creando verdaderos problemas es que hasta que no haya una negociación colectiva que permita la implantación del contrato fijo discontinuo a tiempo parcial, solamente se pueden realizar contratos fijos discontinuos a tiempo completo. Y eso está generando pues una dificultad práctica para cubrir una situación que estaba resuelta. Eso hay que resolverlo. Que por otro lado el efecto de la reforma está siendo eficaz en cuanto al incremento de número de contratos indefinidos, sin ninguna duda. Y la otra cuestión a resolver es la de los contratos a tiempo parcial en relación al año. Es decir, eran trabajadores que trabajaban una parte del año fija y que por lo tanto se les consideraba contratos a tiempo parcial en relación al año. En lugar de ser en relación al día o en relación al mes, eran en relación al año. Trabajaban un 20, un 30, un 60, un 80% de la jornada anual. Claro, tenían periodos de inactividad y en los periodos de inactividad tenían desempleo. Eso hoy por hoy está suponiendo una dificultad por la falta de encuadre en los nuevos contratos, y hay que resolverlo porque si no incluso sería una pérdida de derechos para el trabajador, que entiendo que la reforma no pretende. Reclamaba usted también en la inauguración de esas jornadas una cobertura de las indemnizaciones a las víctimas graves y fallecidos por accidente de trabajo en supuestos de insolvencia empresarial. Correcto, sí, me alegra que me lo indique, porque ya entiendo que no es el tema que en este momento está de actualidad, pero sí, yo creo que desde los colectivos profesionales vemos ahí la deficiencia, y yo siempre intento ponerla de manifiesto cuando tengo oportunidad. Fíjese que las víctimas de delitos graves, las víctimas de accidentes de circulación, por ejemplo, si el causante resulta insolvente, pues desde hace, muchísimos años tienen una cobertura por parte del Fondo de Compensación de Seguros. A nivel laboral, si un trabajador no recibe una determinada cantidad en concepto de salario, pues el FOGASA lo cubre, también en concepto de indemnización. Pero sin embargo, una víctima grave o muy grave o fallecido para sus hijos en un accidente de trabajo, si la empresa resulta insolvente, no percibe esa indemnización por daños y perjuicios, y lo que es peor, no percibe el recargo de su propia pensión de invalidez o de viudedad para sus hijos o su mujer si la empresa resulta insolvente. Y al mismo tiempo, para las empresas pequeñitas, que sí que pueden atenderlos, a veces puede llegar a suponer un riesgo de cierre.
un poco lo que se pretende es que al menos, si no hablamos de obligatoriedad de cubrir el aseguramiento del recargo, pero sí que sea posible. Hoy por hoy está prohibido, un empresario no puede asegurar ese recargo de prestaciones por falta de medida de seguridad si ocurre un accidente. Esto es lo que se reclama desde el colegio. Pues Vicente Bercher, decano del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a usted.